Bueno, buen día, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Vamos a continuar con las clases del tema 1, funciones reales, variable real. En este caso, las clases número 5 y 6. Bueno, ahora sí, continuando, vamos a trabajar esta clase con las funciones valor absoluto, racional, radical y definida por intervalos. Iniciamos con la función valor absoluto. La función valor absoluto es una función real de variable real que se simboliza como fx igual al valor absoluto de x. Recordamos la definición de valor absoluto como que el valor absoluto de todo número básicamente es el mismo número pero positivo. ¿Por qué? Porque la función es el mismo número si ese número es mayor o igual que 0, es decir, positivo. Y menos el número si ese número es negativo, es decir, menor que 0. Entonces, al multiplicarlo por el negativo, pues siempre me va a dar positivo. Por ejemplo, aquí tenemos f de 2 sería el valor absoluto de 2, que me va a dar 2, el valor absoluto de menos 4, que me va a dar 4, f0, el valor absoluto de 0, que da 0. De acuerdo a lo que ya hemos estudiado anteriormente con respecto al dominio de las funciones reales, podemos afirmar que el dominio de una función valor absoluto son todos los números reales. ¿Por qué? Porque no tiene restricciones. Recordamos las restricciones, que no tenga variable en el denominador, porque ese denominador no se puede hacer 0, y que la variable no esté dentro de una raíz de índice par. ¿Por qué? Porque la cantidad subradical nunca me puede dar negativa. La gráfica de la función valor absoluto es una curva en forma de V, ya sea hacia arriba o hacia abajo, una V invertida. ¿Cuánto va a ser una función que en forma de V hacia arriba? Si antes del símbolo de valor absoluto se encuentra un signo positivo. Por ejemplo, en esta función fx igual al valor absoluto de x menos 3, observamos que delante de la barra de valor absoluto no hay signo negativo, se supone que es positivo, entonces ella siempre, cuando esté adelante un signo positivo, significa que ella va a ser abierta hacia arriba o va a ser V hacia arriba. Para que sea V hacia abajo, es cuando antes del símbolo del valor absoluto se encuentra un negativo. Como en este caso observamos la función es 2 menos el valor absoluto de 2x menos 3. Entonces, como hay un negativo, pues se supone ella me va a dar hacia abajo. Para analizar el rango de una función valor absoluto, lo realizaremos a partir de su gráfica. Si el valor absoluto x es precedido por el signo positivo, es decir, que ella va a ser una V hacia arriba, entonces observamos que ella, ¿qué valores toma para el eje Y? Que son los valores que trabaja el rango. Todos los que vienen desde arriba, todos los infinitos positivos y llega hasta aquí, hasta el 0. Y después vuelve a subir. Quiere decir que ella no va a tomar valores negativos en Y. Por lo tanto, el rango es desde el Y vértice hasta más infinito. Pero en este caso, si el valor absoluto está precedido por el signo negativo, entonces ella va a ser una V invertida. Observamos que ¿qué valores toma para el eje de las Y? Pues toma desde el vértice hacia abajo. O que sería desde menos infinito hasta el vértice. Entonces ese es el rango cuando ella está precedida por un signo negativo, que sería desde menos infinito hasta el vértice. El rango de la función valor absoluto en resumen es desde Y vértice cerrado hasta más infinito si la barra valor absoluto es precedida por el signo positivo. Y será desde menos infinito hasta Y vértice cerrado si la barra valor absoluto es precedida por el signo negativo. El vértice máximo o mínimo de la función valor absoluto lo vamos a obtener de la siguiente manera. La coordenada x vértice, es decir, el vértice en x, es aquella donde el argumento es lo que esté dentro de la barra de valor absoluto, se hace igual a 0. Para hacerlo, digamos que el procedimiento va a ser, se iguala el argumento a 0 y se despeja a x. Ese va a ser mi x vértice. Luego la coordenada de y vértice la obtenemos evaluando el valor que nos resulte de x vértice en la función, es decir, calculando f de x vértice. Para graficar una función valor absoluto de manera que se pueda apreciar su proceso de crecimiento y decrecimiento, se determina el vértice de la misma y en la tabla de valores colocaremos 2 valores a la derecha y 2 a la izquierda del x vértice. Determinamos sus respectivas imágenes sustituyendo en la función dada. Representamos los pares ordenados en el plano cartesiano y unimos los puntos con segmentos de recta.
Determine dominio, rango y gráfica de la función. Aquí está, vamos a hacer un ejemplo. De fx igual al valor absoluto de 2x menos 3. Entonces, lo primero que hacemos es identificar qué forma va a tener. Ella va a tener forma de V normal, o V hacia arriba, abierta hacia arriba. ¿Por qué? Porque está precedida de un signo positivo, la barra de valor absoluto. Ahora, ya sabemos que el dominio de toda función valor absoluto son todos los números reales. Entonces, dominio de la función, todos los números reales. Ahora, para hallar el vértice, el X vértice, tomamos el argumento, es decir, todo lo que está dentro de la barra de valor absoluto, en este caso 2x menos 3, y lo igualamos a 0. Hacemos el despeje normal, 2x menos 3 igual a 0, 2x igual a, el 3 que está negativo pasa a positivo, x va a ser igual a 3, el 2 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, x igual a 3 medios. Eso me indica que mi X vértice es igual a 3 medios. Sabiendo que mi X vértice es igual a 3 medios, pues para determinar mi Y vértice, evalúo la función con el X vértice que me dio 3 medios. Sustituimos en la función que es valor absoluto de 2x, donde está la X, coloco 3 medios, menos 3. Eso me va a dar, recordamos que la multiplicación de fracciones es lineal, el numerador por el numerador, aquí se supone que abajo hay un 1, me queda 2 por 3, 6, 1 por 2, 2. 6 medios menos 3. 6 entre 2 es 3, menos 3, 0. Valor absoluto de 0, 0. Eso significa que mi Y vértice es igual a 0. Me da entonces que el vértice es 3 medios para X, 0 para Y. Ya teniendo mi vértice, pues yo ya puedo decir que el rango de la función es desde Y vértice hasta más infinito, porque ya tiene forma de V normal o V abierta hacia arriba. Luego simplemente hago mi tabla. En la mitad de la tabla voy a colocar el vértice. Mi vértice es 3 medios para X, 0 para Y. 3 medios para X, 0 para Y. Obtenemos el decimal de 3 medios para ubicarnos en la tabla. Es 1,5. Entonces, a la izquierda de 1,5 pues tengo al 1 y al 0. Y a la derecha de 1,5 tengo al 2 y al 3. Luego simplemente obtenemos las imágenes de cada uno de ellos. F de 0 será 2, donde está la X, la cambio por 0, entonces me queda el valor absoluto de 2 por 0 menos 3. 2 por 0 es 0, menos 3, me queda el valor absoluto de menos 3, que es igual a 3. Entonces, cuando X vale 0, Y vale 3. F de 1, igualito, donde está la X, 2 por 1, 2, menos 3. 2 menos 3 menos 1, valor absoluto de menos 1 es 1, entonces cuando X vale 1, Y vale 1. Y así sucesivamente encontramos que la imagen de 2 es 1 y la imagen de 3, cuando X vale 3, me queda 2 por 3, 6, menos 3 es valor absoluto de 3, que es 3. Y hacemos la gráfica. Esta gráfica usted en su cuaderno también la va a hacer manualmente, así como hice yo esta. Observamos simplemente la graficación de las imágenes, cuando X vale 0, Y vale 3, cuando X vale 1, Y vale 1, y así sucesivamente. Y une todo con segmentos de recta, en este caso, si ahí sí no es curva. Hacemos otro ejemplo. Determine dominio, rango y gráfica de la función, en este caso 2 menos el valor absoluto de X más 1. En este vemos que la función tendrá forma de B invertida. ¿Por qué? Porque antes de la barra de valor absoluto está un signo negativo. El dominio de toda función valor absoluto son todos los números reales. Para determinar el X vértice tomamos el argumento y lo igualamos a 0. X más 1 igual a 0. X más 1 igual a 0. Despejamos X, el 1 que está positivo pasa a negativo. Y tengo que mi X vértice es igual a menos 1. Con mi X vértice hallo mi Y vértice, que sería evaluar la función, ahora con lo que me dio X vértice, que es menos 1. Evaluando la función, entonces me queda F de menos 1, mi Y vértice va a ser F de menos 1, que será 2 menos, en donde está la X, coloco menos 1, más 1. Menos 1 más 1, 0. 2 menos el valor absoluto de 0, pues es 2. Ahí ya tengo que mi Y vértice es igual a 2. El vértice entonces será menos 1 para X y 2 para Y. Y el rango entonces, como es una
función valor absoluto que tiene forma b invertida, entonces el rango será entonces desde menos infinito hasta cerrado en y vértice, que es 2. Construimos nuestra tabla de valores. En el centro colocamos nuestro vértice, que es menos 1 para x, 2 para y. A la izquierda del menos 1 tengo a menos 2 y a menos 3, a la derecha tengo a 0 y 1. Y simplemente hallamos las imágenes, f de menos 3, donde está la x, lo cambio por menos 3, entonces me quedaría 2 menos valor absoluto, en vez de x coloco menos 3 más 1. Menos 3 más 1 es menos 2, el valor absoluto de menos 2 es 2, y me queda entonces 2 menos 2, 0. Cuando x vale menos 3, y vale 0. Y así sucesivamente hacemos con menos 2, me quedaría la función es 2 menos el valor absoluto, donde está la x, lo cambio por menos 2 más 1. 2 menos, el menos 2 más 1 es menos 1, el valor absoluto de menos 1 es 1, 2 menos 1 igual a 1. Cuando x vale menos 2, y vale 1. Y así sucesivamente para 0, que me da 1, y para 1, que me da 0. Y la gráfica, esta la construimos con GeoGebra. La forma de hacerla, vamos a hacer un tutorial aparte solo de GeoGebra. Pero aquí está, observamos la función y efectivamente vemos que el rango son desde negativo infinito hasta el 2. Y después vuelve a bajar, es decir, que de aquí para arriba no va a tomar valores en y. Continuamos ahora con una función radical o función irracional. Una función radical o función irracional es una función real de variable real, donde la variable independiente es parte de la cantidad subradical, es decir, se encuentra dentro de una raíz. Para los alcances de este curso estudiaremos las funciones con raíces cuadradas, definidas en su forma general como una función de la forma ax más b dentro de una raíz de índice par, en este caso raíz cuadrada, donde a y b son números reales y obligatoriamente a tiene que ser distinto de 0 para que exista la x, porque si a fuera 0, pues me quedaría solamente la b. De acuerdo a lo estudiado anteriormente con respecto al dominio de las funciones reales, podemos afirmar que el dominio de una función radical de la forma ax más b, raíz cuadrada de x más b, es el intervalo solución de la inecuación ax más b mayor o igual que 0. Recordamos que esta es una de las limitaciones que analizamos en el dominio de las funciones. ¿Por qué? Porque al ser una raíz cuadrada, la cantidad subradical no puede dar negativa. Y como no puede dar negativa, pues yo debo limitarla ¿a qué? A que sea mayor o igual que 0. Esto me genera una inecuación. El resultado de esta inecuación es el dominio de la función. El rango de una función radical de la forma fx igual a la raíz cuadrada de ax más b dependerá si a la raíz la antecede un signo positivo o la antecede un signo negativo. Si la raíz es precedida por el signo positivo, ella va a tener esta forma. Es decir, siempre va a empezar desde el eje, pero puede mirar hacia arriba, a la derecha o hacia abajo. Entonces, en este caso, si ella tiene esta forma, si es precedida por el signo positivo, el rango siempre va a ser desde 0 para y, hasta más infinito para x. Perdón, hasta más infinito. Luego, si la raíz es precedida por el signo negativo, es decir, que aquí antes de la raíz haya un signo negativo, ella va a tener esta forma. Va a mirar o va a estar hacia abajo. Y entonces el rango va a ser desde 0, pero ahora hacia los valores negativos de y. Por lo tanto, el rango es desde menos infinito hasta 0. Entonces, podemos concluir que el rango de la función radical de la forma fx igual a raíz cuadrada de x más b será desde 0 hasta más infinito si la raíz es precedida por el signo positivo. Y desde menos infinito hasta 0 si la raíz está precedida por el signo negativo. Para graficar una función radical, luego de determinar su dominio, realizaremos una tabla con al menos 4 valores, comenzando con el límite del intervalo dominio. Determinamos sus respectivas imágenes, sustituyendo en la función dada, representamos los pares ordenados en el plano cartesiano y unimos los puntos con una curva suave. El primer ejemplo, determine dominio, rango y gráfica de la función. Observamos la función fx igual a raíz cuadrada de 3x más 4. Como la raíz cuadrada está antecedida por un signo positivo,
Para determinar el dominio, la cantidad subradical debe ser mayor o igual que 0. Entonces, tomamos la cantidad subradical 3x más 4 y eso tiene que ser mayor o igual que 0. 3x mayor o igual que menos 4, el 4 que está positivo pasó negativo. 3x mayor o igual que el menos 4, el 3 que está multiplicando pasó a dividir, me queda menos 4 tercios. Entonces, el dominio de la función será desde menos 4 tercios hasta más infinito. Como la raíz está precedida por el signo positivo, el rango de la función será, entonces, desde 0 hasta más infinito. Creamos nuestra tabla. Entonces, en la tabla, como el dominio es desde menos 4 tercios hasta más infinito, entonces nuestro primer valor para x va a ser el primer valor del dominio, que en este caso es menos 4 tercios. Menos 4 tercios, hallamos el decimal para ubicarnos en la recta, que es menos 1,3. Entonces, a la derecha de menos 4 tercios tendría el menos 1, al 0 y al 1. Y de ahí en adelante. Pero vamos a trabajar con estos 4. Hallamos las imágenes, sustituyendo en donde está la x en la función por menos 4 tercios. Entonces me queda 3 de la función, en donde está la x coloco menos 4 tercios, más 4 que es la función. Resolviendo me queda 3 por 4, 12, negativo, y 3 por 1, 3. Menos 12 entre 3 es 4, menos 4 más 4 es 0, la raíz de 0 es 0. Por eso cuando x vale menos 4 tercios, y vale 0. F de menos 1, donde está la x, la cambio por menos 1, me queda raíz cuadrada de 3 en vez de x menos 1, más 4. 3 por menos 1 menos 3, más 4, raíz de 1. Raíz de 1 es 1. Cuando x vale menos 1, y vale 1. F de 0, la raíz cuadrada de 3, donde está la x, coloco 0, más 4. Me queda 3 por 0, 0, más 4. Raíz 0 más 4 es 4, raíz de 4, 2. Cuando x vale 0, y vale 2. Y así sucesivamente hallamos la imagen de 1, que es raíz de 7. Hallamos el decimal aproximadamente 2,6. Y hacemos el gráfico. Aquí yo utilicé más puntos para que la curva se vea mejor, pero ustedes pues, pueden trabajar solo con estos 4. Menos 4 tercios, que es menos 1,3, está por aquí. Menos 1 con 1, 0 con 2, 1 con 2,6 y yo utilicé otro poco más. Hacemos otro ejemplo. Determine dominio, rango y gráfica de la función fx igual a menos raíz de menos 2x menos raíz cuadrada de menos 2x más 1. Para determinar el dominio, la cantidad subradical debe ser mayor o igual que 0. Entonces, tomamos la cantidad subradical, en este caso menos 2x más 1, y debe ser mayor o igual que 0. Entonces, menos 2x, el 1 que está positivo pasa a negativo. Multiplicamos por menos 1 para quitarle el negativo de la x. Me quedaría 2x positivo. Invertimos el sentido de la desigualdad porque estoy multiplicando por menos 1. Entonces, de mayor pasa a menor. Y el 1 menos por menos da más, me queda 1. La x, el 2 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, me quedan los x menores o iguales que un medio. Eso es el intervalo desde menos infinito hasta un medio cerrado. ¿Por qué? Porque los x menores o iguales que un medio serían desde menos infinito hasta un medio cerrado. De esta manera, esto lo vimos el año pasado cuando vimos inecuaciones. Como la raíz de x está precedida por el signo negativo, el rango de la función es desde menos infinito hasta 0. Ubicamos en la tabla. Entonces, ahora, como el dominio es todo desde los negativos, desde el infinito negativo hasta un medio, pues entonces nuestro último valor de la tabla, o el más pequeño que le podemos dar, es un medio. Entonces empezamos un medio, eso es 0,5. De ahí a la izquierda de 0,5, pues está el 0, el menos 1, el menos 2. Y hallamos las imágenes. F de un medio, donde está la x, la cambio por un medio, menos 2 por un medio más 1. Eso me da menos la raíz. Menos 2 por 1, menos 2, 2 por 1, 2, me queda menos 2 entre 2, eso es menos 1 más 1, 0, y raíz de 0, 0. Cuando x vale un medio, y vale 0. F de 0, donde está la x, lo cambio por 0, menos 2 por 0, 0, más 1, raíz de 1, es 1, pero como tengo el signo negativo por fuera, me queda menos 1. F de menos 1, de la misma forma, me queda 2 más 1, 3, raíz de 3.
como tengo el negativo por fuera, será menos raíz de 3. Y hallando la expresión decimal, obviamente eso es aproximado porque es un número irracional, me queda menos 1,73. Aquí para ubicarlo en la recta. Igual hago con menos 2, que me va a quedar menos raíz de 5. Y ahí está la gráfica, hecha con la calculadora gráfica GeoGebra, que después vamos a ver cómo se hace. Una función racional es una función real de variable real que se expresa como una fracción, donde tanto el numerador como el denominador son polinomios. Para los alcances de este curso estudiaremos las funciones racionales cuyo denominador son polinomios de primer grado y en el numerador polinomios de grado 0 o de primer grado. Es decir, expresiones de la forma fx igual a x más b sobre cx más d, donde a, b, c y d son números reales y la c debe ser distinta de 0, es decir, que obligatoriamente haya x en el denominador. El dominio de una función racional de la forma fx igual a x más b sobre cx más d es el conjunto de los números reales, todo el conjunto de los números reales, excepto el número real que anule el denominador, es decir, el número que cuando yo lo sustituya en el denominador me lo haga 0. Y como esa es una de las restricciones, el denominador no puede dar 0, entonces lo tenemos que excluir del dominio. Entonces, ahorita vemos el ejemplo. El rango de la función racional de la forma fx igual a x más b sobre cx más d es todo el conjunto de los números reales, excepto el número a sobre c. A sobre c que sale de aquí de la función, dependiendo del valor que me den de a y el valor que me den de c. Ese va a ser, el rango serán todos los reales menos ese valor. La representación de este tipo de funciones viene dada por medio de una hipérbola. Por tanto, las características más representativas serán sus asíntotas. La asíntota vertical, que es x igual al valor restringido del dominio, entonces sería cx más d igual a 0, y después creamos el ax, esa va a ser mi asíntota vertical. Y la horizontal, y es igual al valor restringido del rango, que sería a sobre c. Aquí vas a investigar la definición de asíntota y la incluyes en tu cuaderno antes de copiar lo que continúa después de esta lámina. Aquí observamos, esta es la forma característica de una función racional. Ella debe tener estas dos curvas o sus dos alas, que es lo que representa una hipérbola. Estas son las asíntotas, se trazan generalmente en forma punteada. La asíntota horizontal es la que está relacionada con el eje Y, es decir, con el rango, que es limitando el valor restringido del rango, que es a sobre c. Y la asíntota vertical es la que viene limitada o el valor que me limita el dominio. Entonces será el valor que me dé, el valor que yo excluya del dominio, esa es mi asíntota vertical. Vamos a hacer los ejemplos. Para graficar una función racional, luego de determinar su dominio, rango y asíntota, se construye una tabla con al menos 3 valores, a la derecha y a la izquierda de la asíntota vertical. Un valor a cada lado debe ser lo más cercano posible al valor de la asíntota vertical. Determinamos su respectiva imagen sustituyendo en la función dada. Representamos los pares ordenados en el plano cartesiano y unimos los puntos con una curva suave que debe acercarse a las asíntotas, pero no las debe tocar. Por ejemplo, determine dominio, rango y gráfica de la función. Tenemos esta función, hoy identificamos que efectivamente es una función racional porque tiene x en el denominador. Lo primero que hacemos es hallar el dominio. Para determinar el dominio igualamos el denominador a 0, es decir, a x menos 2 lo igualamos a 0. Despejamos a x va a ser igual, el 2 que estaba negativo pasa para acá positivo, x igual a 2. Eso significa entonces que el dominio de la función son todos los números reales menos ese número que me dio la x, que es 2. Y que nuestra asíntota vertical es la ecuación x igual a 2. Para determinar el rango, consideramos la expresión general, es decir, analizamos la expresión general que es ax más b sobre cx más d. Para la expresión dada, la que me dieron, en este caso es 3 sobre x menos 2. Comparando estas dos, observamos que a es igual a 0. ¿Por qué? Porque arriba no hay x. Al no haber x arriba, pues significa que la a es 0, que al multiplicar por x, pues me dio 0. Más b. b vale 3, que es el término independiente que está aquí arriba. Para el denominador tengo que c es el número que acompaña a la x, en este caso es 1, que la x está sola, 1. Y la d, el otro término independiente que está en el denominador, en este caso es menos 2. Entonces, el rango serán todos los números reales menos
el valor o el número que se forma entre A entre C, que sería A que vale 0 entre C que vale 1. Entonces, el rango son todos los reales menos el 0, pues 0 entre 1, 0. Entonces, el rango son todos los reales menos 0. Y la asíntota horizontal, entonces, será Y igual a 0. ¿Qué es lo que hacemos? Construimos nuestra tabla de valores X y Y ahora. Yo me acostumbré a colocar el valor de la asíntota vertical en la mitad de la tabla, que es del dominio, el valor restringido del dominio. Obviamente no tiene imagen, pero para ubicarme y dividir la tabla en dos partes iguales. Entonces, a la izquierda del 2 tenemos al 1,9, que sería el valor más cercano al 2, que pudiese, o sea, obviamente podemos trabajar con 1,19999, pero digamos de manera más práctica para observar nada más. 1,5 y ya pues el 1 y el 0. Y a la derecha pues tendría el 2,1 o puede ser 2,01, pero varían un número muy grande. 2,5, el 3 y el 4. Entonces, hallamos las imágenes. De F1,9, entonces donde está la X lo cambio por 1,9, me quedaría 3. Entre donde está la X 1,9 menos 2, 3 entre menos 0,1 da menos 30. Obviamente este no lo vamos a representar porque es muy grande, pero para que observemos, si yo le colocara un número más cercano al 2, 1,9999, este número de menos 30 será enorme. Me puede dar un menos 3000, menos 300. ¿Por qué? Porque ahí ya se extiende infinitamente hacia allá. Sustituyo con 1,5, entonces sería 3 sobre donde está la X, coloco 1,5 menos 2, me queda 3 entre 1,5 menos 2 es menos 0,5, eso me da menos 6. Y así sucesivamente hallo la imagen de 1 que me da menos 3, hallo la imagen de 0 que me da menos 1,5. Continuamos por aquí, entonces tengo ya la misma función, ya tengo aquí el dominio, el rango y lo que ya llevaba de la tabla. Continúo entonces, hallo la imagen para 2,1. Para 2,1 también me va a dar 30, pero ahora positivo. Para 2,5 me da 6. Para 3, sustituyendo igual, me da 3. Para 4, igualito en la fórmula, 3, donde está la X, lo cambio por 4. Me queda 4 menos 2, 3 medios, 1,5. Ahí está. Y hago mi gráfica. Observamos esta, la que van a hacer manual, que yo también la hice manual. Representamos todos los puntos. Lo primero que hacemos generalmente es trazar la asíntota. La asíntota vertical observamos que es X igual a 2. Todo el 2 de la X extendemos la asíntota por todo el eje Y. Y luego la otra asíntota es la horizontal Y igual a 0. En este caso pues coincide con el sistema, con el eje de las X. Pues por eso yo la tracé aquí encimita, que se viera. Y los puntos, graficamos 0 con menos 1,5, estaría por aquí, 1 con menos 3, después 1,5 con 6 y el del 30 pues daría muy abajo. Lo único es que ustedes observan que la curva se traza, ella se acerca mucho a las asíntotas pero no las puede tocar. Hacemos otro ejemplito, determina dominio, rango y gráfico de la función fx igual a menos 4x más 1 entre 2x menos 3. Para determinar el dominio, igualamos el denominador a 0. 2x menos 3 lo igualaba a 0. 2x será igual a 3. X será entonces el 2 que está multiplicando pasó a dividir. El dominio de la función será entonces todos los reales menos 3 medios. Y esa será nuestra asíntota vertical, 3 medios. Para determinar el rango, consideramos la expresión general ax más b sobre cx más d para la expresión dada. La expresión dada es esta, menos 4x más 1 entre 2x menos 3. Aquí podemos identificar a es el número que acompaña a la x en el numerador, que es menos 4. B es el término independiente del numerador, que en este caso es 1. C es el número que acompaña a la x en el denominador, que es 2. Y D es el término independiente del denominador, que es menos 3. Entonces el rango serán todos los reales menos el número que me dé al dividir A entre C. Serían entonces los reales menos A que vale menos 4, C que vale 2. Entonces el rango son todos los reales menos 2. Rango todos los reales menos 2. Y la asíntota horizontal será entonces Y igual a menos 2. Construimos nuestra tabla, ubicamos en el centro
nuestra asíntota vertical, que sería 3 medios. Ubicamos el decimal para ubicarnos en la tabla. Entonces, a la izquierda de 1,5, pues tengo a 1,4, 1, 0, menos 1. A la derecha puede ser 1,6, 2, 3, 4. Hallamos las imágenes, f de 1,4 sería entonces donde está la x, la cambio por 1,4, menos 4 por 1,4, más 1 me da menos 4,6. 2 por 1,4 menos 3 me da menos 0,2. Eso me da menos 4,6 entre menos 0,2, 23. F de 1, igualito donde está la x, cambio por 1, menos 4 me queda por 1, más 1. Eso me da menos 3, entre menos 1 me da 3. Y así sucesivamente hallo las otras imágenes. 0 me da con menos 1/3, que decimal es 0,3 para ubicarme cuando grafique. F menos 1 me da menos 1. Continuamos por aquí. Evalúa con 1,6, me da menos 27. Evalúo con 2, f de 2 me da menos 7. F de 3 me da menos 11/3, que es menos 3,7 para graficarlo. F de 4 me da menos 5. Entonces, y la gráfica de la función, esta la hicimos en GeoGebra, la haremos en el otro tutorial. Y observamos que aquí está la curva. Esta es mi asíntota vertical, que efectivamente aquí está a 3 medios, que es 1,5. Y esta es mi asíntota horizontal, que efectivamente aquí está en menos 2. Y para concluir, trabajamos con las funciones definidas por intervalos. A veces una función se define con fórmulas distintas para diferentes valores de x. Estudiaremos estas funciones directamente con dos ejemplos. Determine dominio, rango y gráfica de la función y igual a fx. Observamos aquí. Va a ser menos x cuando los x sean menores que 0. Va a ser 2 cuando los x sean mayores o iguales que 0, pero menores que 2. Y va a ser x más 1 cuando los x sean mayores que o iguales que 2. Entonces analizamos la función. Para hallar el dominio, para determinar el dominio de la función, se analizan los valores que puede tomar x en los distintos intervalos. Entonces construimos una recta real y vamos identificando los intervalos. Este intervalo es desde menos infinito hasta 0, porque son los x menores que 0. Entonces aquí los marco. Desde menos infinito hasta 0, abierto en 0 porque aquí no está incluido el 0. En el intervalo 2 es cerrado en 0 hasta 2, porque son los x mayores o iguales que 0, significa que incluye el 0, hasta el 2 abierto, que el 2 no está incluido. Hacemos aquí, representamos en la recta, entonces ahora rellenamos el 0, pero dejamos abierto hasta el 2. Y el último intervalo es desde 2, que son mayores o iguales que 2, entonces ahí sí se incluye el 2, hasta más infinito, que sería este otro intervalo. Para este caso observamos que x cubre todos los números reales, por eso el dominio son todos los números reales. Para determinar el rango dibujamos el gráfico de la función dando valores a x de acuerdo a los intervalos dados y analizamos los valores que toma la función en el eje y. Hacemos nuestra tabla, entonces vamos a hacer una tabla para cada intervalo, para cada fórmula entre su respectivo intervalo. Entonces para la primera, la fórmula es y igual a menos x. ¿Qué valores le puedo dar? Los que estén en el intervalo. ¿Qué valores están en el intervalo? Desde menos infinito hasta 0. Entonces sería menos 3, menos 2, menos 1 y 0. A pesar de que el 0 no esté incluido, lo vamos a considerar aquí y le marcamos que es abierto. Evaluamos f de menos 3, entonces donde está la x la cambio por menos 3, de acuerdo a la fórmula, menos 3, y menos por menos más me da 3. Entonces ahí tengo la imagen de f de menos 3 es 3, la f de menos 2 es 2, la f de menos 1 es menos 1 y la f de 0 pues será 0. Pero entonces aquí hago mi observación de que en este punto en el gráfico queda abierto. Continúo, que tengo la misma fórmula, la misma función, continúo con la tabla. Esta es la que ya tengo hecha. Hacemos ahora la tabla para la otra función o la función en el otro intervalo, que sería entonces desde 0 hasta 2. Entonces puedo trabajar solo con 0, 1 y 2. Y la fórmula de la función es y igual a 2. Entonces, como es una función constante, sabemos que no hay dónde sustituir a las x, por eso el resultado siempre es el mismo. f de 0 es 2. Aquí hago la notación de que este círculo sí está lleno. ¿Por qué? Porque el 0 sí está incluido en este intervalo. F de 1 es 2, F de 2 es 2.
Y vamos a hacer el último intervalo, que en este caso la fórmula es x más 1. ¿Qué valores le puedo dar? Los mayores o iguales que 2. Entonces sería 2, 3 y 4 y de ahí en adelante los que quisiera. Evalúo, f de 2 será 2 más 1, 3. F de 3 será 3 más 1, 4. Y f de 4 será 4 más 1, 5. Y observamos que en el 2 aquí hago la anotación de que ese circulito sí es relleno, porque el 2 aquí en este intervalo sí está incluido. Hago mi gráfica, entonces observamos, en la primera, para la primera, menos 3 con 3, menos 2 con 2 y así sucesivamente. Pero 0 con 0, llego aquí, lo marco, pero dejo el círculo vacío porque 0 no está incluido en este intervalo. Luego para la otra ya igual a 2, sería 0 con 2, 1 con 2, 2 con 2. Pero el 2 con 2 es vacío porque el 2 no está incluido en este intervalo. Y la última sería 2 con 3, que ahí sí está lleno, y los otros puntos. El rango, ¿cómo analizamos el rango? Pues vemos los valores que toma Y. ¿Qué valores toma Y? Y toma todos estos valores positivos, porque esto es infinito, aquí puedo seguir. Esto también es infinito, puedo seguir. Entonces, él toma todos estos valores positivos, pero el 0 no, que el 0 aquí está vacío. Entonces, el rango es desde 0, pero abierto, hasta más infinito. Y ya para concluir, hacemos este último ejemplo. Tengo esta función. Para determinar el dominio hacemos lo mismo, analizamos los valores que puede tomar X en los distintos intervalos, hago mi recta real y me ubico. El intervalo 1 es los X menores o iguales que 1. Los menores o iguales que 1 son desde menos infinito hasta 1 cerrado en 1. Entonces aquí está desde menos infinito hasta 1 cerrado en 1. El otro intervalo es desde 1 hasta 3, entonces sería desde 1 abierto en 1 hasta 3 cerrado en 3. Y el último intervalo es desde 3 hasta más infinito, entonces sería abierto en 3 hasta más infinito. Pero entonces aquí observamos que efectivamente lo que está abierto lo llena el otro intervalo y así sucesivamente. Para este caso cubre todos los números reales, el dominio son todos los números reales. Para determinar el rango dibujamos el gráfico, creamos nuestra tabla. La tabla para el primer intervalo, la fórmula es de x cuadrado menos 1. ¿Qué valores le puedo dar en el primer intervalo? Los números que vengan desde menos infinito hasta 1. Entonces puedo dar menos 2, menos 1, 0 y 1. Evalúo la función f de menos 2 al cuadrado. Todo número elevado al cuadrado da positivo, me da 4, menos 1, 3. F de menos 1 al cuadrado, menos 1. Un menos 1 al cuadrado es 1, menos 1, 0. Y así sucesivamente, f de 0 es menos 1. F de 1 es 0. Y el 1 es cerrado. ¿Por qué? Porque el 1 sí está definido en ese intervalo. Para el otro intervalo la fórmula es 2x menos 1. Entonces, ¿qué valores le puedo dar? Desde el 1 hasta el 3. Tengo el 1, 2 y 3. Evalúo f de 1, será donde está la x cambia por 1, 2 por 1, 2 menos 1, 2 menos 1, 1. Le hago la notación de abierto. ¿Por qué? Porque el 1 no está definido en este intervalo. F de 2 me da 3, f de 2, aquí es f de 3, me da 5. Entonces, este sí es lleno porque el 3 sí está definido en ese intervalo. Y el último intervalo sería la fórmula y igual a 6 para los x mayores que 3. Entonces sería 3, 4, 5. F de 3 es 6. ¿Por qué? Porque al ser una función constante no hay dónde cambiar la x, entonces el resultado siempre es el mismo. Le coloco que en este espacio ya es vacío porque el 3 no está definido en este intervalo. F de 4 es 6, F de 5 también es 6. Y la gráfica la hacemos con GeoGebra. Estos circulitos sí los tenemos que poner nosotros manualmente porque GeoGebra no me los coloca. Y ahí está lista. El rango observamos qué valores toma Y. Y toma desde todo lo infinito positivo, llega hasta menos 1. De aquí para abajo no trabaja Y, entonces sería que el rango será desde menos 1 de Y hasta el infinito de Y. Bueno, con eso terminamos. Espero que si tienen alguna pregunta me la puedan hacer saber a través del foro y entre todos podemos responder. Y hasta la próxima clase, que estén muy bien.